Bien, alumnos del cuarto semestre, grupo A, grupo D y grupo F del plantel 2, continuamos aquí. Estoy viendo que está un poco chueco, déjenme acomodar la cámara. Parece que ahí está. Vamos a seguir trabajando con lo que es la ley de Coulomb. Y pues bueno, pueden ver ahí una pequeña imagen. ¿Qué es lo que tenemos, chicos? Tenemos tres cargas y pueden ver el valor de las cargas. Vamos a ir a detalle para este problema y qué es lo que se está buscando, qué es lo que se está persiguiendo. Tenemos tres cargas que están distribuidas formando un triángulo. De esas cargas, dos son positivas y una es negativa. Ubicamos el color azul como carga positiva y el color rojo como carga negativa. Entonces, esta es la carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3. El valor de la carga Q1 es de 9 nanocoulombs. El de la Q2 también es de 9 nanocoulombs y el de Q3 es de menos 6 nanocoulombs. Ahora aquí hago un pequeño paréntesis. Por lo regular, cuando trabajen con cargas eléctricas, siempre van a encontrar que las cargas están dadas en milicoulombs, en microcoulombs o en nanocoulombs. Entonces, grábense sobre todo esto. La M minúscula, que es de mili, que me indica por 10 a la menos 3. Micro, que es bueno, me indica por 10 a la menos 6 y nano con una n minúscula que me indica un por 10 a la menos 9. Por lo regular siempre van a ser el valor de las cargas que les van a aparecer. Casi siempre utilizan estas, los microcoulombs. Entonces aquí tenemos nanocoulombs, entonces sería 9 por 10 a la menos 9 coulombs. Aquí también 9 por 10 a la menos 9 coulombs. Y aquí vendrían siendo menos 6 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿no? Entonces esto, de preferencia, apréndanselo de memoria porque es lo que más van a estar utilizando, ¿ok? Ahora, en cuanto a las distancias de separación que hay para este triángulo. Como ustedes pueden observar, entre Q1 y Q2 hay una distancia de separación L mayúscula. Y para Q2 y Q3 también hay una distancia L mayúscula. Significa que tenemos un triángulo isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Entonces, el lado L mayúscula es de 2 centímetros, o lo que es lo mismo, 0.02 metros. Todo esto porque tenemos que trabajar en el sistema internacional. Siempre verifiquen que sus unidades de medición se encuentran en el sistema internacional. Bueno, ahora, ¿cuál es la cuestión de este problema? No lo escribí por la cuestión del espacio, por eso se los estoy explicando. Vamos a encontrar la fuerza eléctrica que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de Q2 y de Q3. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre vamos a trabajar, lo primero es a través de la parte gráfica. Bueno, este pequeño bosquejo que nosotros tenemos aquí, ya se los había explicado anteriormente, muchos problemas están escritos, otros están en imagen y cuando trabajamos con imagen es el diagrama de cuerpo libre. Después tenemos que pasar al diagrama de vector. Entonces ahorita vamos a ir viendo cómo van saliendo nuestros vectores para poder trazarlos y poder dibujarlos. Entonces el medio en el que vamos a estar trabajando es en el vacío. Entonces, condiciones de vacío. Bueno, comenzamos. ¿Cómo va a ser la fuerza que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de la carga Q3? Es de tipo atractiva. Eso quiere decir que la fuerza va a estar apuntando en esta dirección. Entonces, esto es la fuerza que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de la carga Q3. Y luego,
cómo es la fuerza que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de la carga Q2. Es de tipo repulsiva, entonces va a apuntar hacia arriba. Debido a las cuestiones de pizarrón, pues no me alcanza mucho, entonces voy a volver a dibujar el diagrama. Voy a poner un poquito más abajo, aunque el valor de L pues va a seguir siendo el mismo. Entonces tenemos aquí Q2 y por acá vamos a poner a Q1. Y la distancia de separación, L mayúscula. Entonces el vector lo voy a cambiar tantito. Y aquí está el vector fuerza eléctrica que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de la carga Q3. Entonces, nuevamente, la fuerza eléctrica que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de la Q2, como las dos son positivas, entonces es de tipo repulsiva. Apunta hacia arriba y aquí tenemos la fuerza que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de la carga 2. Bueno. Y ahora vamos a trabajar con la ley de Newton, perdón, la ley de Coulomb para poder ver cómo son las magnitudes de estas fuerzas eléctricas. Vamos a comenzar por esta magnitud. Entonces, la fuerza eléctrica, la magnitud de la fuerza eléctrica que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la carga 2, pues ya saben, aplicamos la ley de Coulomb. Y la distancia de separación pues va a ser precisamente L. Entonces es L al cuadrado. Sustituyendo, vamos a ver, sin poner unidades porque sabemos que nos van a dar newtons, no estamos realizando ningún despeje. Entonces es 9 por 10 a la 9 que va a multiplicar al valor absoluto del producto de las cargas Q1 y Q2. Entonces Q1 es 9 por 10 a la menos 9 coulombs y Q2 es 9 por 10 a la menos 9 coulombs. Cerramos el símbolo de valor absoluto y vamos a dividir entre la distancia L. La distancia L son 0.02 metros y esto al cuadrado. Entonces vamos a ver el valor con ayuda de nuestra calculadora. Es 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 9 por 9 por 10 a la menos 9 entre 0.02 al cuadrado. Entonces les va a salir una fuerza eléctrica de 1.82 por 10 a la menos 3 newtons. Y esto lo vamos a anotar por acá. Entonces la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la carga 2 es de 1.82 por 10 a la menos 3 newtons. Vamos a ir ahora con la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la carga 3. Entonces aquí es Q1 y aquí es Q3. Ahora, la distancia de separación, no se vayan a confundir porque luego es muy común que lo hagan. Me toman esta distancia. No, porque esto es Q2 con respecto a Q3 o Q3 con respecto a Q2 y estamos tomando en cuenta Q1 respecto a Q3 o Q3 respecto a Q1. Entonces la distancia pues va a ser la hipotenusa de ese triángulo que se está formando. Entonces vamos a trabajar primero con ese triángulo. Entonces en este triángulo tenemos la medida L y L para los catetos. Entonces nuestra hipotenusa aquí, al tratarse de un triángulo rectángulo, las características que tiene nuestro diagrama, entonces vamos a descubrir
que pues aplicando el teorema de Pitágoras podemos encontrar el valor de la hipotenusa. Para este tipo de triángulos, la hipotenusa siempre va a ser L por raíz de 2. ¿Esto porque aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de L cuadrada más L cuadrada? Pero L cuadrada más L cuadrada es 2 veces L cuadrada. Y entonces esto lo separamos y tenemos raíz de 2 por raíz de L cuadrada. Y entonces la raíz de L cuadrada pues es L y la vamos a multiplicar por la raíz de 2. Entonces, esta es mi distancia 2. Entonces aquí se encuentra Q3 y aquí se encuentra Q1. Entonces vamos a meter este valor aquí. Y esto al cuadrado. Pero si ustedes elevan esto al cuadrado, ¿cómo les va a quedar? Pues les va a quedar kappa por Q1 por Q3, valor absoluto, entre 2 veces L cuadrada. ¿Sí? Y es todo lo que necesitamos. Porque ahora vamos a sustituir sencillamente. ¿Cuál es el valor de kappa? Condiciones de vacío, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, pero vamos a prescindir de nuestras unidades de medición, ya que al obtener fuerza y no estar realizando ningún despeje, con toda seguridad vamos a obtener la unidad de medición para la fuerza eléctrica, que son los newtons en el sistema internacional. Entonces aquí abrimos el valor absoluto, la barra de valor absoluto, y vamos a sustituir el valor de la carga. Q1 es de 9 por 10 a la menos 9 coulombs, y el valor de la carga Q3 es de menos 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Cerramos paréntesis, cerramos barra de valor absoluto y vamos a poner 2 por 0.02 al cuadrado. Y entonces en nuestra calculadora vamos a trabajar nuevamente. Recuerden que la multiplicación aquí va a ser más por menos, menos. Pero como estamos trabajando a valor absoluto, la multiplicación se va a volver positiva porque el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Entonces, con ayuda de nuestra calculadora vamos a encontrar la magnitud de esa fuerza. Entonces es 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 9 por 6 por 10 a la menos 9, ya prescindiendo del signo, entre 2 por 0.02 al cuadrado. Y esto nos va a dar 3.03. Vamos a agarrar los otros decimales. 75 por 10 a la menos 4. Y lo vamos a anotar aquí. 3.0375 por 10 a la menos 4. Y las unidades de medición son los newtons. Es más pequeña la fuerza. Ahora, ¿qué sigue? Ya obtuvimos las magnitudes. Vamos a tener que trabajar con sistema de vectores. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ahora vamos a ocupar nuestro plano cartesiano. Nuestro plano cartesiano va a estar acá. Lo trasladamos. Se supone que aquí está Q1. Y acá vamos a tener una fuerza. Esa es la fuerza F1, 2. Y por acá vamos a tener la otra fuerza, que es la fuerza 1, 3. Y ni modo, descomposición vectorial, que nunca les gustó trabajar la descomposición vectorial cuando veíamos física 1.
pero está bastante sencilla por cómo están puestas, por cómo están puestos nuestros vectores. Ahora, necesitamos un ángulo de inclinación por aquí, que es este o puede ser este ángulo. Afortunadamente, cuando trabajamos con triángulos isósceles, la situación es bastante simple porque el ángulo de inclinación que se tiene en el triángulo, pues resulta que dos de ellos son iguales y son 45 grados y el otro es de 90 grados. De tal forma que al sumarlos, recordamos la propiedad de los triángulos, es que la suma interna de todo triángulo es 180 grados. Bien. Entonces aquí tenemos un ángulo de 45 grados. No lo olvidemos, 45. De tal manera que vamos a establecer una descomposición vectorial. Aquí tenemos la descomposición vectorial en el eje Y para F1, 3. Entonces es la componente en Y. Y aquí tenemos nuestra componente vectorial en X. ¿Sale? Recuerden, de manera punteada. Entonces vamos a encontrar nuestras componentes vectoriales para la fuerza resultante, la fuerza eléctrica resultante. Este es nuestro objetivo. Entonces, la fuerza eléctrica resultante tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Estas son las que debemos encontrar. Para encontrar la componente en X, bueno, primero vamos a colocar. A ver si lo recuerdan. F, R, X. Es una sumatoria. Es la sumatoria de todas las componentes que hay en X. ¿Ok? Y vamos a ir viendo. Se supone que tenemos dos vectores, entonces vamos a sumar vectorialmente la componente 1, 2X y la componente 1, 3X. Ahora, la componente 1, 2X, ustedes observarán, no tenemos componente vectorial para este vector en X vale 0. ¿Por qué? Porque se encuentra justamente sobre el eje Y. De esta manera garantizamos que F1, 2 es el mismo vector componente Y. ¿Sale? Acuérdense que cada vez que los vectores se encuentren exactamente sobre los ejes, nada más van a tener una componente vectorial, la otra vale 0. Si la componente vectorial se encuentra aquí, en el eje X positivo, entonces tenemos una componente vectorial en X y la componente vectorial en Y vale 0. Si se encuentra acá, como es el caso, tenemos una componente en Y, pero no tenemos componente vectorial en X. Aquí, en el eje X negativo, tenemos una componente vectorial en X negativa, pero no tenemos una componente vectorial en Y. Y finalmente, aquí abajo, tenemos una componente vectorial en Y, pero no tenemos una componente vectorial en X, y la componente vectorial Y es negativa. Entonces, como no tenemos, le vamos a poner aquí en automático 0. Lo pueden poner aquí también, F1X, F12X es 0. ¿Vale? Bien. Ahora, F13X. ¿Cómo vamos a encontrar F13X? Descomposición vectorial, no hay de otra. Sabemos que aquí tenemos 45 grados también. Y es cosa de trabajar con las relaciones trigonométricas. Por ahí si tienen algunos problemas, pueden visitar el video que voy a estar trabajando con mis alumnos de Matemáticas 2 en el que vamos a ver esta situación. Entonces por ahí le pueden dar una visita y se les va a hacer bastante simple. Entonces esto solo es un recordatorio de física 1, rápidamente. La componente F1, 3X, si observamos en este pequeño triángulo rectángulo, es para este ángulo de 45 grados, voy a borrar para que no se confundan, para el interno de este triángulo, es el cateto opuesto.
Entonces, al ser el cateto opuesto, su relación es con... su relación es con el seno, porque el seno es igual a la hipotenusa, perdón, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, F1, 3x es igual al vector F1, 3, por el seno del ángulo que es 45 grados. Y entonces sustituyendo, resulta que F13 es 3.0375 por 10 a la menos 4 newtons por el seno de 45 grados. Y aquí lo que les decía yo desde un principio con las calculadoras científicas. Recuerden que están trabajando con grados. Verifiquen que en su calculadora siempre estén trabajando con la función que tienen ustedes rad de radian, tienen grad de gradian y tienen deg de degree, que es grados. Entonces siempre verifiquen que están trabajando con esta o con la letra D mayúscula que esté activa. O lo que les decía, la prueba siempre es que ustedes escriban el seno de 45 grados y les dé .7071. Si les da otro valor, quiere decir que están trabajando ya sea en radianes o en gradianes. Tienen que hacer la configuración para los grados. Bueno, vamos a ver qué resultado vamos a obtener aquí. El 3.0 375 por 10 a la menos 4 por el seno de 45. Y esto es de 2.14. La vamos a dejar así. Por 10 a la menos 4 newtons. Y aquí tenemos una ventaja, chicos, porque esta componente vectorial también va a ser la misma que esta. ¿Por qué? Por las propiedades del triángulo isósceles. Recuerden que si dos lados son iguales, entonces este lado y este son iguales, pero solo para los triángulos isósceles. No se vayan a confundir si les sale otro tipo de triángulo cuando estén trabajando. Si el ángulo en cuestión es de 45 grados, este de 45 y este de 90, con toda la garantía del mundo les puedo decir que una vez que obtienen una de esas componentes, ya obtienen el valor de la otra, porque los catetos van a valer exactamente lo mismo. Entonces nos estamos ahorrando una cuenta. Y ahora, en forma de vector, ¿qué va a suceder? Pues en forma de vector, resulta que son 2.14 por 10 a la menos 4 newtons en la dirección Y, pero esta dirección es negativa. Entonces ponemos aquí el número negativo. El signo negativo. Luego, como estamos sumando 0, entonces nada más nos queda este valor. Luego, nuestra componente en Y, para el vector resultante, es la sumatoria de todas las componentes en Y, es decir, F12Y más F13Y. Pero ¿cuál es el valor de F1Y? Es precisamente el vector es F12Y, que es 1.82 por 10 a la menos 3 newtons. En la dirección J, lo vamos a ir haciendo de una vez. Esta es positiva. Y luego tenemos nuestra componente Y, F13Y, que es la misma que esta. En magnitud es 2.14 por 10 a la menos 4 newtons en la dirección J. Ahora está apuntando hacia abajo, entonces lleva un signo negativo. Y vamos a establecer esa resta.
Vamos a ver de cuánto nos resulta. Es 1.82 por 10 a la menos 3 menos 2.14 por 10 a la menos 4. Resulta que el valor de esta componente es de 1.606 por 10 a la menos 3 newtons en la dirección J es positivo. Y bueno, ahora, ¿qué sigue? Voy a ocupar el espacio de aquí arriba. Recuerden que entre más vectores aparezcan, más componentes vectoriales van a ir sumando. Aquí la ventaja es que el problema es muy sencillo. Entonces, si nosotros graficamos nuestros vectores componentes, nos vamos a topar con nuestro vector, cómo estará haciendo nuestro vector resultante con ayuda del método del paralelogramo. Entonces nuestro vector es un vector pequeñito en X que va a estar apuntando en esta dirección y el vector en Y va a estar apuntando hacia arriba, va a ser un poquito más pequeño que este. Ahí están nuestros vectores. Y lo más seguro es que nuestro vector resultante esté haciendo esto. Este es nuestro vector resultante, FR. Y tengo que encontrar este ángulo de inclinación. Bueno, vamos a ver el ángulo de inclinación, que es lo único que nos hace falta, y aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de FR. Entonces, para encontrar la magnitud de FR, tendríamos que hacer el teorema de Pitágoras. Entonces es menos 2.14 por 10 a la menos 4 newtons sin dirección, porque es elevar al cuadrado esta componente vectorial y esta componente vectorial, porque se nos va a formar un triángulo rectángulo. Y luego sumamos el otro, que es 1.606 por 10 a la menos 3 y esto al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a obtener? FR, ¿a qué va a ser igual? Entonces, trabajamos con nuestra calculadora. 1.606 por 10 a la menos 3. A ver, es 2.14 por 10 a la menos 4 al cuadrado, más 1.606 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y a eso le sacamos la raíz y es de 1.62 por 10 a la menos 3. Entonces la magnitud es de 1.602 por 10 a la menos 3 newtons. 1.62, perdón. Me confundí. 1.62 por 10 a la menos 3 newtons. Y finalmente, el ángulo de inclinación. Para encontrar ese ángulo de inclinación van a trabajar con la función trigonométrica tangente. Y le sacan la inversa. Ese ángulo es el arco tangente de mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Entonces, para este pequeño triangulito que se me va a formar aquí tengo un triángulo. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es la componente en Y, esta, y el cateto adyacente es X. Este es mi cateto adyacente, porque estamos trabajando con el vector resultante. Entonces sería la magnitud de FRY y la magnitud del vector FRX. Entonces sería el arco tangente de
2. No, me estoy confundiendo. 1.606 por 10 a la menos 3 entre 2.14 por 10 a la menos 4. Aquí toman los valores positivos porque estamos trabajando con componentes vectoriales, con magnitudes. Perdón, estamos trabajando con puras magnitudes. Entonces, no me tomen los signos. Tomen siempre positivo. Ahora en nuestra calculadora, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos segunda función o ubicamos shift. Entonces ponemos shift o segunda función y presionamos la tecla tan. La tecla tan e inmediatamente me va a aparecer tan menos 1. Abrimos paréntesis y escribimos esta división. Entonces es 1.606 por 10 a la menos 3 entre 2.14 por 10 a la menos 4. Le presionan igual y resulta que ese ángulo de inclinación es de 82.41. 82.41 grados. Ahora, ¿cómo vamos a rematar el problema ya para que tengamos una conclusión? Vamos a decir que para ese sistema de cargas, la fuerza que actúa, la fuerza que experimenta la carga Q1 debido a la influencia de las otras dos cargas Q2 y Q3 va a ser de 1.62 por 10 a la menos 3 newtons a 82.41 grados por arriba del eje X negativo. ¿Por qué? Porque el ángulo se está abriendo de esta manera. Entonces es por arriba del eje X negativo. Y entonces ya tenemos nuestra magnitud, nuestro sentido y nuestra dirección vienen incluidas gracias al ángulo o lo podemos ver de esta manera. FR es igual a menos 2.14 por 10 a la menos 4 newtons en la dirección Y más 1.606 por 10 a la menos 3 newtons en la dirección J. Y con eso hemos concluido el problema. Ya está todo listo. Espero que les sea de utilidad la solución de este problema porque justamente en los ejercicios que les mandé viene uno similar. Entonces, mucha suerte, mucho éxito. Y pues si tienen alguna duda, ya saben de qué manera pueden localizarme. Pueden dejarme algún comentario por allí, pueden escribirme a mi número personal o pueden escribirme a mi correo electrónico y con mucho gusto estaré respondiendo a sus dudas. Cuídense mucho, pórtense bien y vamos a ir con el siguiente tema en el siguiente video que es campo eléctrico.